Quan vulguis, Cinta, tot teu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna, per la presentació. Moltes gràcies per poder gaudir d'aquesta taula amb aquests dos companys tan de luxe com són la Magda y el Valentí. Y nada, sin más, empiezo con mi presentación. Yo me he tomado la licencia, ya que el nombre de la mesa es Las bacterias de toda la vida y a mí me gusta mucho la historia y la historia del arte, de hacer un recorrido histórico a través de la enfermedad meningocócica. No os asustéis porque esto es el único cuadro que va a salir en toda la presentación, pero me ha gustado mucho el título porque se llama ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Y fue pintado por Paul Gauguin justo a finales del siglo XIX, que es cuando se pusieron las bases del diagnóstico y del conocimiento de la enfermedad meningocócica. Intentaremos un poco contestar estas preguntas, porque yo creo que sabiendo de dónde venimos podemos saber realmente hacia dónde vamos. Dejaremos el que somos porque cada uno se lo gestione un poco a sí mismo. Entiendo que todos los que estamos aquí somos pediatras y enfermeras de pediatría interesados en las vacunas, en la protección de la salud de nuestros niños y en las enfermedades infecciosas. Y a partir de aquí, pues vamos allá. ¿De dónde venimos? Pues la enfermedad meningocócica realmente tiene una historia de más de 100 años. Se pusieron las bases de su conocimiento a finales del siglo XIX, cuando lo más molón en aquel momento en información era enviar telegramas. De hecho, la primera descripción de meningitis se hizo unos 100 años antes, fue Sir Robert Wright, pero en ese caso describió una infección, una meningitis tuberculosa. Fue en 1887 cuando se describió por primera vez el meningococo y a partir de allí, por esas épocas, Henry Quinn, que ya describió el primer procedimiento de punción lumbar, y los doctores Kernick y Brudzinski, que no eran amigos ni se conocieron en ningún momento, describieron los signos meningeos que aún hoy utilizamos como signos clínicos de irritación meningia. Así pues, acabamos el siglo XIX conociendo la enfermedad, conociendo qué la produce, pero con unas tasas de mortalidad elevadísimas. Pensad que por aquella época se morían alrededor del 75% de las personas que tenían una enfermedad meningocócica. Llegamos al siglo XX y desde luego la revolución del siglo XX en cuanto a comunicación es el teléfono, pero en cuanto a medicina son los antibióticos. Realmente iniciamos la era antibiótica con un cambio radical en las enfermedades infecciosas. Hay un descenso de la mortalidad importantísimo. La segunda mitad del siglo, un hito importante, es ya el descubrimiento de las primeras vacunas para meningococo C. En esa época algunos ya hemos vivido estos teléfonos de plástico. Y acabamos el siglo cuando algunos ya éramos residentes y lo más molón era llevar un Pocket PC o una PDA en el bolsillo en lugar de la libreta de residentes, con ya la aparición de las primeras vacunas conjugadas que realmente fueron un cambio importantísimo en cuanto a la prevención de la enfermedad meningocócica. Y llegamos a la actualidad, y actualidad pongo 2019 porque realmente es cuando se paró el mundo y cuando se pararon el mundo y los datos en cuanto a enfermedad meningocócica. Es la época de máxima conectividad, máxima información. Tenemos todos los recursos disponibles, tenemos médicos que somos capaces de diagnosticar y de tratar enfermedades graves, unos sistemas sanitarios súper eficientes y al abasto de todos y capaces de poner tratamiento, pero aún así la tasa de mortalidad en nuestro medio, hagamos lo que hagamos y incluso tratemos los niños en los mejores hospitales, es alrededor de un 10, un 12%. ¿Por qué? Porque es una enfermedad devastadora y es de rápida evolución y por mucho que lo hagamos todo muy bien y muy rápido, aún así un 10, un 12% de los niños que tienen esta enfermedad acaban muriendo. Y otra cosa no menos importante es que de los que sobreviven hay unas tasas de secuelas que pueden superar el 20%. Y todos sabemos que no son secuelas menores, pueden ser amputaciones, grandes escaras cutáneas, epilepsia, sordera, etcétera, etcétera. Por tanto, parece que en cuanto al tratamiento lo tenemos todo súper actualizado, pero la única baza que nos queda para mejorar esta mortalidad y este índice de secuelas es apostar por la prevención, y la prevención pasa por la vacunación. Si hacemos un poco de evolución histórica de los calendarios, esto sería la evolución en el Estado español.
de las enfermedades meningocócicas en los últimos 80 años y veremos cómo hemos cambiado los calendarios en estos años. De hecho, la máxima incidencia de enfermedad meningocócica se produjo en la década de los 70-80. Los que nacíamos en esas fechas teníamos 20 veces más de probabilidades de tener una enfermedad meningocócica que los que nacieron en el 2019, que son los últimos datos, digamos, normales. Por esas épocas todavía no se habían implantado los calendarios vacunales. De hecho, la primera vacuna que se implantó en campañas de vacunación, que aún no hay calendario, fue en el 96 y fue una vacuna polisacárida C. El primer hito en los calendarios vacunales para la meningitis fue en el año 2000, cuando se introdujeron las vacunas conjugadas para MCC. En ese momento, con un calendario 2, 4, 6 meses, que eso se cambió unos años más tarde poniendo ya la dosis después del año. Esta es la evolución que todos conocemos de los últimos 10 años. Sabemos que la enfermedad meningocócica ha ido bajando en incidencia, teniendo un límite inferior de incidencia en la temporada 2013-2014 y a partir de ahí se produjeron un aumento importante a expensas de los grupos W y I. Los últimos cambios que se han producido en estos últimos años en los calendarios fue la introducción del recuerdo de la dosis de MCC en los adolescentes en el año 2013 y, como todos sabéis, en el año 2019 se produjo la introducción de la vacunación tetravalente en los adolescentes de forma sistemática por el calendario del Consejo Interterritorial. Hasta aquí un poco las vacunas que tenemos todos en la nevera, ¿no? La que nos proporciona nuestro sistema de salud y la que nosotros proporcionamos a nuestros pacientes. Como siempre, tenemos que ver el calendario de recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, del Comité Asesor de Vacunas, que sabemos que siempre va por delante en cuanto a recomendaciones. Si hacemos también un poco de repaso histórico, vemos que en el 2015 fue la primera vez que salió la recomendación para vacunación del lactante con meningo B. Estas pautas se han ido cambiando a lo largo de los años en función de los cambios en ficha técnica, pero se sigue recomendando, por supuesto, la vacunación para meningo B en el lactante. Y, de hecho, hay comunidades autónomas que antes o después se han añadido a esa recomendación, como Castilla y León, Canarias y, últimamente, Andalucía. En el 2016, el siguiente cambio que apareció fue la recomendación de la tetravalente en el adolescente, que, como hemos visto en el calendario oficial del Consejo Interterritorial, no se oficializó hasta el 2019. Y el último cambio fue la recomendación de introducción de la vacunación tetravalente a los 12 meses de edad, que esto ya lo están aplicando en comunidades como Castilla y León y Andalucía. Por tanto, hemos visto de dónde venimos. Vamos a ver un poco dónde estamos. Os enseñaba este cuadro de la incidencia de evolución de enfermedad meningocócica y nos habíamos quedado aquí en el 2018-2019 con el aumento de casos de W y EDELI, pero evidentemente todos sabemos que en el 19-20 apareció el coronavirus y toda esta incidencia, como la de todas las enfermedades infecciosas, ha disminuido drásticamente. Tenemos los mismos calendarios que teníamos, tenemos el del Consejo Interterritorial del 2019, que recomienda la vacunación de la tetravalente a los adolescentes con ese catch-up hasta los 18 años que, por supuesto, no se ha implementado, digamos, todo lo que queríamos, con toda la velocidad que queríamos. Y tenemos el calendario del Comité Asesor de Vacunas, que ha cambiado de formato, pero realmente la recomendación es la misma. Recomendamos la introducción de B en los lactantes y la tetravalente a los 12 y en los adolescentes. Y sabemos que hay comunidades autónomas que se han apuntado a este carro. Sabemos, se oye, se siente, el Vox Populi dice que Cataluña también vamos a empezar a vacunar, por suerte, para meningitis B a los lactantes nacidos a partir de 1 de enero del 2022. Pongo la noticia de la tele porque no hay ningún documento por escrito, pero parece ser que esto va a ser una realidad en breve. ¿Cómo estamos de casos totales? Pues estos son casos de la temporada anterior, la 2021, ya con datos cerrados del Instituto Carlos III. Hubo un total de 61 casos. Pensad que la temporada previa, antes de la pandemia, teníamos unos 300 casos al año. Esto es el corredor endémico. Evidentemente tenemos, si miramos la línea roja, que es la incidencia de este año, y la comparamos con la incidencia teórica esperada, que son los intervalos dentro de las líneas azules, pues vemos que la incidencia ha sido muchísimo más baja de lo esperado.
Si miramos serogrupos, pues el ganador es el serogrupo B, seguimos siendo una zona de serogrupo B, aunque el total de casos sea bajo, el porcentaje siempre es el ganador, el serogrupo B. Y si miramos por edades, realmente vemos que aunque el número total de casos es muy bajo, se cumple siempre esta gráfica de la derecha, que es que para todas las edades y para todos los meningococos, el grupo de edad con más afectación siempre son los menores de 1 año. Y por eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar con nuestros pacientes y plantearles la protección meningocócica en nuestra consulta. Curiosamente, el año pasado en edad pediátrica solo se produjeron casos de B, aunque muy poquitos. No hubo Cs, no hubo W y no hubo Is. En la temporada actual, estos datos de octubre del 2021 a los últimos datos de hace un par de semanas, se han registrado 16 casos, seguimos en una incidencia bajísima, muy por debajo de lo esperada, y de estos 16 casos, 3 han sido B, 2 han sido I y el resto no son tipables de momento. Por tanto, estamos ahí. ¿A dónde vamos? Claro, porque hablamos de meningococos y realmente estamos diciendo que hay muy pocos casos. Se ha extinguido el meningococo, el coronavirus ha venido y ha matado al meningococo. Pues hombre, es lógico pensar que todas las medidas que se han tomado en los últimos 2 años para disminuir la transmisión del coronavirus, pues también han funcionado con el coronavirus, pero con todos los virus y bacterias que tienen una transmisión a través de gotas respiratorias. Lo mismo nos ha pasado con el VRS, lo mismo nos ha pasado con la gripe y lo mismo nos ha pasado con la Neisseria, que todos sabemos que los humanos somos los portadores nasofaringios y que la transmitimos por gotitas respiratorias. Es de pensar que lo mismo que ha habido intentos de rebrote de VRS cuando ha bajado la incidencia de coronavirus, pues este meningococo que está en las nasofaringes de los portadores está esperando que le demos el coletazo, el disparo de salida para poder salir. ¿Por qué? Porque hemos estado 2 años con mascarilla, hemos estado 2 años con distancia de seguridad, hemos tenido a los niños con mascarilla, hemos tenido a los adolescentes con mascarilla y sin realizar aquellas actividades que nos definen como adolescentes, que es ir a conciertos, ir a colegios mayores, intercambios de estudios, etcétera, etcétera. Y si nos creemos esta gráfica que estamos acostumbradísimos a ver, que son los adolescentes, los que son los máximos portadores en nasofaringe para meningococo. Pensad que en la población general alrededor de un 5% son portadores, pero esta aportación en los adolescentes llega hasta más de un 25% en algunos casos, pues todos estamos esperando a quitarnos estas mascarillas y cambiarlas por estas para echarnos la cana al aire de todo lo que no hemos podido hacer en estos 2 últimos años, pues ese meningococo que tenemos allá esperando en la nasofaringe probablemente empezará a transmitirse entre todos nosotros, tanto adolescentes como no adolescentes. De hecho, la última medida que quedaba en vigor en Cataluña hasta hace unos días es el cierre del ocio nocturno y ya se ha anunciado que a partir de la semana que viene el ocio nocturno ya abre, por tanto, fiesta loca para todos. ¿Y qué pasa cuando hay fiesta loca? Pues tenemos el ejemplo, como siempre, de Reino Unido. Ellos quitaron las medidas preventivas o las medidas de restricción para COVID en julio del 2021 y ya visteis ayer que ya presentaron en los simposiums este estudio, que es un preprint del Lancet, en el que ven que en noviembre del 2021, es decir, 2 meses justos, 3 después de la abertura de las restricciones, se ha producido un aumento importante de casos de meningococemia casi a nivel de la prepandemia. ¿Curioso de estos datos de Reino Unido? Pues sí, porque si miramos la gráfica con mayor incidencia en el 2021, se produce un aumento de incidencia muy importante en adolescentes. ¿Y conclusiones de este estudio? Pues primera, el nivel de incidencia en adolescentes es más alto que en la prepandemia. Segunda, prácticamente todos los casos en todas las edades, excepto en mayores de 65 y muy anecdóticamente, son para meningo B y prácticamente no hay casos de WII, que son solamente estos de la población mayor de 65 años. Ostras, ¿no? Esto nos choca un poco porque estamos acostumbrados a adolescente tetravalente. Miramos un poco qué ha pasado en Reino Unido con su calendario vacunal. Si recordáis, y esto lo habíamos hablado muchas veces también en charlas de enfermedad meningocócica,
Ellos empezaron a vacunar en Reino Unido en el año 2015, coincidiendo con ese aumento importantísimo de casos de W, y lo hicieron de una manera muy importante en cuanto a cohortes. Cambiaron la vacunación a los 14 años, la C por la tetravalente, pero además añadieron en ese año y en los siguientes las cohortes hasta de 14 y 18 años, e incluyeron también las cohortes de universitarios. Por tanto, tienen un sector de población de adolescentes y adultos jóvenes rápidamente vacunados, y ya consiguieron antes de la pandemia disminuir la tasa de infecciones por meningococo WI a niveles de los años 2013-2014. Por tanto, es lógico pensar que estos adolescentes sí que estaban protegidos por tetravalente porque han seguido vacunando. Probablemente este nivel de cobertura de la población ha podido dar protección y ha cruzado por protección poblacional al resto de edades, y simplemente se infectan los que no tienen una protección personal para el meningo B, que en este caso son los adolescentes. ¿Qué tenemos nosotros en España? Pues tenemos el calendario, como hablábamos antes, del 2019, y las coberturas que hemos conseguido realmente no son como para pensar en que tenemos una protección inmunitaria de grupo, ni mucho menos. Evidentemente vino la pandemia justo cuando íbamos a implementar esa vacunación al adolescente y ese catch-up. Pero si vemos los datos de estas cohortes que tendrían que tener la cobertura ya para tetravalente, la cohorte del 2017, la cobertura que tenemos no llega a un 65% y difiere mucho según las comunidades autónomas. Por tanto, ¿estamos vacunando? Sí. ¿Estamos recuperando todo lo que no hemos hecho durante la pandemia? Sí, pero de momento tenemos protección individual y no tenemos protección de grupo para toda la población. Es decir, solo están protegidos para el meningo tetravalente aquellos adolescentes a los que estamos vacunando. Y estamos lejos de tener una protección de grupo. Vacunas, tenemos muchas. Se habló extensamente ayer en el simposio y no entraré en detalles de las vacunas. Para tetravalente, actualmente hay 3 vacunas disponibles en el mercado. Si vamos por edades, para los más pequeños, a partir de las 6 semanas ya está disponible Nimentrix. A partir de los 12 meses, y es la última en tener la aprobación, tenemos disponible la Menquadfi, y a partir de los 2 años también tenemos disponible Menveo. Vacunas para B, no hay novedades, son las de siempre. A partir de 8 semanas Bexero y a partir de 10 años Trumenba. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros, pediatras y enfermeras de pediatría? Pues explicar a nuestras familias que parte de aquellas vacunas que tenemos en la nevera porque nos proporciona nuestro Sistema Nacional de Salud, tenemos otras vacunas que le pueden ofrecer a su niño una protección más completa. Eso dependerá de la comunidad autónoma donde vivamos, pero al final jugar las cartas a la probabilidad de tener una u otro serogrupo es un poco arriesgado, ¿no? Y nosotros en la consulta, bueno, tenemos que ofertarles todas las posibilidades y toda la información y ofrecerle la mayor cobertura posible. Y por otro lado, insistir más enérgicamente a nuestros gestores y a los que deciden los calendarios de vacunación que los pediatras queremos una vacunación completa y una protección completa para nuestros niños respecto a enfermedad meningocócica, porque es una enfermedad que ahora no tiene incidencia, pero que probablemente volveremos a tener casos y tenemos la oportunidad de tenerlos vacunados. Y otras 2 reflexiones. Ventanas de oportunidad, claro, ¿por qué no vacunar a los lactantes de vacunación tetravalente? Hay países que lo hacen, hay fichas técnicas, o sea, hay vacunas que se pueden administrar por ficha técnica en lactantes, y sabemos que cuando vuelva a aumentar la incidencia de la enfermedad meningocócica, los lactantes son el grupo de edad más susceptible. Por tanto, ampliemos la vacunación de tetravalente en los lactantes para tenerlos protegidos, y fijémonos también en la vacunación de B en los adolescentes. Hemos visto qué pasa en Reino Unido cuando se han quitado las medidas restrictivas del COVID, y eso puede pasarnos también nosotros aquí, porque al final yo creo que es un cambio de concepto. No tenemos que ir pensando en si tenemos una meningitis por W o por I, o si tenemos una meningitis por B. Hay que pensar que la enfermedad meningocócica es una enfermedad y queremos tener a todos nuestros niños protegidos. Eso mejorará cuando tengamos vacunas pentavalentes, por supuesto, porque con una sola vacuna podremos protegerlos de todos los serogrupos, y podremos dejar de pensar en numeritos o en letras, igual que hicimos con el neumococo, ¿no? Como hemos explicado antes. Pero de momento, igual el concepto que hay que tener es que es vacunación para una enfermedad, pero con 2 vacunas diferentes, pero complementarias. Porque al final
Yo creo que lo que hay que pensar es en la vacunación meningocócica en mayúsculas para tener protegidos a todos los niños, porque todos son grupos de riesgo y al final jugar a probabilidades es arriesgado cuando tenemos una familia delante en la consulta que nos pide información sobre esta enfermedad. Y esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias por vuestra atención.